Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Edgar Islas, soy estudiante de la carrera de Maestría en Administración de Instituciones de Salud y pues vamos a hablarle de un tema que es negligencia médica. Espero que le sea de su agrado. Y pues bueno, para empezar vamos a definir qué es una negligencia médica. Nos dice que pues una negligencia médica consiste en el acto u omisión del personal médico, del cual se derivan pues muchas situaciones, ¿no? Principalmente el agravio, la lesión o la muerte de un paciente. Y pues esto puede atribuirse a algún tipo de descuido, alguna práctica errónea y pues eso se tiene muchísimas consecuencias. Existen algunos elementos clave. Estos elementos, pues, es principalmente en el cuidado, lo que es la relación profesional-paciente. Para que, pues, exista una negligencia médica como tal, estos dos factores, pues, deben de ser básicos, son importantes, ya que sin un paciente, pues, no puede haber una relación entre el médico y el paciente y no puede existir algún tipo de riesgo. También otra de las situaciones o de los elementos de esto, pues es el incumplimiento, la falta de atención adecuada. Aquí muchas de las ocasiones podemos compararlo más que nada con la sobrecarga de trabajo, en donde digamos que priorizamos una situación, pero dejamos de lado una que no era tan prioritaria, que no ponía en riesgo la vida del paciente en ese momento más sin en cambio era bastante importante. Entonces, pues esto es una falta de atención con el usuario o el paciente, en este caso, que no estaba en peligro su vida, pero más sin en cambio sí lo necesitaba. Era parte del tratamiento y pues de una o de otra manera hubo un incumplimiento. Esto puede derivar en el tercer punto, que son los daños, ¿no? Las lesiones o los efectos negativos en la salud. Aquí pasan muchísimos ejemplos, muchos, muchos, en donde, por ejemplo, en un hospital tenemos diferentes tipos de prácticas. También existe el personal becario. Y digamos que yo siendo responsable de una práctica, ejemplo, la instalación de un acceso vascular de forma central, y yo por tener otras actividades que hacer, dejo a nuestro personal becario sin mi supervisión, pues eso puede generar muchos tipos de daño. A lo mejor, no sé, se me ocurre que el catéter migre o se multipuncione al usuario. Eso pues le genera una lesión a nuestro paciente. Puede tener efectos negativos, claro que los tiene. Si el catéter migra, puede llegar a un nivel cardíaco en donde puede generar algún tipo de arritmias. Entonces, de que tiene daños o se llegan a generar lesiones, claro que se generan lesiones y eso fue pues por una omisión del personal a cargo, dejando al becario sin tener el criterio previo de, o el conocimiento, más que nada es eso, ¿no? El conocimiento acerca de sus habilidades o de yo previamente haberlo orientado, fundamentado, enseñádole la técnica y después haberlo hecho en conjunto, ¿no? Entonces eso fue un descuido, una negligencia mía, en donde el daño pues sí se le ocasionó al paciente. Y pues también hay una relación entre este incumplimiento y el daño causado, ¿sale? Porque si probablemente volvemos al mismo ejemplo, en donde yo le digo al paciente qué es lo que se le va a hacer, lo hago yo personalmente, entonces el riesgo de ese daño, a lo mejor la multipunción o la migración de este catéter, pues definitivamente es menos. Entonces ahí sí hay una causalidad de mi parte, ¿no? Y existen algunos tipos. Los tipos más comunes de negligencia médica en una unidad, ya sea una unidad de primero, segundo, tercer nivel, instancias particulares, pueden existir muchos tipos de errores, ¿sale? Principalmente en ocasiones el más común puede ser el error de diagnóstico.
¿Cuántas veces nos han llegado los usuarios a nuestros departamentos, a lo que es el área en donde nos refieren un previo diagnóstico que a lo mejor se brindó o se determinó en algunas condiciones carentes de equipo de material o diagnóstico, en donde pues las opciones eran limitadas, ¿no? Y ya llegando a lo mejor a una unidad un poco más grande, se tienen otro tipo de estudios, otro tipo de profesionales, en donde con el apoyo de este equipo multidisciplinario, pues se llega en conjunto a un diagnóstico. A lo mejor se me ocurre, ¿no? Que llega el paciente y tiene un dolor abdominal y en lo que era la unidad de donde acudió de primera instancia, pues le dicen que es probable una oclusión. ¿Por qué? Porque solamente fue a lo mejor una exploración física que realizó el profesional de la salud, más sin en cambio, pues carecía de algunos elementos o herramientas diagnósticas, como en este caso, pues podría ser a lo mejor un ultrasonido, unos rayos X, todas esas herramientas diagnósticas que en el hospital pues teníamos, ya se realizan más a fondo lo que son estos diagnósticos, o bueno, más que esta exploración física y se determina, no se me ocurre un apéndice, ¿no? Una apendicitis, en donde dicen, ok, ya por el tiempo de evolución ya es una apendicitis, ya está en fase 4 ya está bastante complicada. Entonces, pues el error de diagnóstico es más común de lo que creemos. A lo mejor tenemos múltiples diagnósticos, varios diagnósticos que se sitúan en la misma localización. Más sin en cambio, con el tipo de herramientas, pues se puede hacer un diagnóstico diferencial en donde se determina más precisamente qué es lo que tiene nuestro usuario, ¿sale? Y pues este segundo punto, que es el tratamiento inadecuado, va relacionado con el error diagnóstico, ya que si nosotros no realizamos un diagnóstico adecuado, podríamos caer en un tratamiento inadecuado. ¿Sale? Si volvemos al ejemplo de la apendicitis con solamente el dolor, probablemente se le dio analgésicos, ¿no? O le comentaron, ¿no? Es de tránsito un poco más lento y se le da lo que es un medicamento para ayudar con la digestión o cosas similares y pues el tratamiento es inadecuado, porque lo que necesitábamos es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces ahí el tratamiento con el error diagnóstico pues van muy de la mano, sale muy, muy de la mano. Y otro error un poco más grande, sin restar importancia, puede ser el quirúrgico en donde la falta de cuidado en la cirugía pues suele ser a veces muy complicado. Recordemos que tenemos a veces dos partes similares, ¿no? Hablando, no sé, se me ocurre de el dedo índice. A lo mejor el dedo índice comenzaba con cambios de coloración, una coloración necrótica en donde se tendría que hacer a lo mejor la amputación de ese dedo. Ok, y a lo mejor no sé, se pasa a lo que es el área quirúrgica, no se menciona como tal la situación y a pesar de la coloración, a lo mejor no sé, con la previa aseo que se realiza, pues se utiliza un tipo de antiséptico que podría ser isodine, cambia un poco la coloración, se vuelve más oscura. Y si estamos en el mismo ejemplo, digo, podría cambiar el color y ya la coloración necrótica del dedo afectado puede ser similar a la del dedo no afectado. Entonces aquí sí puede haber un riesgo quirúrgico de extirpar el dedo o el miembro en perfecto estado por una equivocación del que estaba afectado. Entonces, este es un error bastante grande porque aquí sí se causa el tipo de lesión al paciente a largo plazo, porque si antes tenía una vida en donde la funcionabilidad del miembro era bastante útil y se causa a lo mejor un daño, ahí sí ya entramos en otro tipo de situaciones que veremos un poquito más adelante, ¿sale?
Entonces, lo que es el error en la prescripción de medicamentos, ese es bastante similar al tratamiento, ¿sale? En donde volvemos al ejemplo, ya teníamos aquí un previo, un diagnóstico erróneo y equivocado, y por lo tanto, pues se prescribe un medicamento erróneo. ¿Sale? Entonces, en donde tenemos que tener un poquito de cuidado o mucho cuidado en la parte diagnóstica, ya que de ahí pues se derivan muchísimas de las situaciones que posteriormente se pueden convertir en toda una situación bastante compleja. Y para ello, pues existen consecuencias, ¿sale? Lo que les platicaba, por ejemplo, del dedo. Estos son problemas físicos y si eso le añadimos que era una herramienta de trabajo para él, pues puede generar ahí una situación emocional en donde se sienta desplazado, en donde se sienta inútil, de que ya no pueda trabajar. Muchas de las ocasiones los usuarios así lo refieren, ¿no? En donde dicen, pues es que me falta una parte de mi cuerpo y me la quitaron aquí. Entonces, esa es una situación bastante gravosa, bastante compleja, en donde decimos, bueno, pues buscamos ahí una forma de tratar de ayudarlo, pero pues sin en cambio la pérdida del paciente, pues es totalmente otro sentir, que a lo mejor nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Digo, una cosa es imaginarlo y otra cosa es vivirlo. Decimos, podemos magnificar la situación. Sí, pero el diario vivir o la persona que lo va a hacer a diario, pues es el usuario. Y esto pues tiene aumentos, porque un decir, si el paciente tenía a lo mejor un tipo de instancia a corto plazo y por alguna lesión en la práctica médica se prolongó esta situación, pues créanme que va a ser un poco más complicado, ¿no? A lo mejor el paciente ya tiene que comprar algún tipo de dispositivo, no sé, se me ocurre alguna andadera, a lo mejor alguna férula, eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque digamos que si Dios no lo quiera, llegamos a extirpar o a amputar una pierna, a lo mejor por algún tipo de, no sé, cáncer óseo, y se extirpa la otra o se amputa la otra, ahí tenemos un problema más grande. Porque el paciente pues ya no va a carecer de una extremidad, porque a final de cuentas la extremidad dañada o con ese problema tiene que ser removida para evitar el problema que se extienda más. En este caso, hablando de un cáncer, ¿no? Una metástasis, si no se extirpa, pues hay más riesgo de que haga metástasis, que llegue a pertenecer a otra parte del organismo. Entonces ya no tendría la limitación de un miembro, sino ya tendría la limitación de los dos. Aquí probablemente tendría que comprar, no sé, una silla de ruedas, o en el mejor de los casos, pues unas prótesis. Entonces ya no sería el costo de una, sino ya sería el costo de dos. Entonces esto pues definitivamente, ¿no? Nos lleva a lo que son problemas físicos, emocionales, también los económicos por la compra de estas prótesis, más aparte todo lo que conlleva, ¿no? Lo que son los medicamentos, el viaje hacia su dependencia de rehabilitación, lo que son costos de traslados, todo ello pues sí, nos implica, hay muchas situaciones. Y si esto lo unamos, la confianza en el sistema de salud, dijeron por ahí, ya tenemos algunas unidades con mala fama, ¿no? Que dicen, no te vayas ahí porque te van a tratar mal, te van a hacer cosas que no. Entonces decimos, ya, se perdió totalmente la confianza. Tenemos muchas pérdidas y nos damos cuenta, lo que es la pérdida es desde problemas físicos, la economía, la confianza, y esto pues lógicamente debilita nuestras unidades de salud, que son las que día con día pues están en contacto con la población, y si restamos todo este tipo de situaciones, pues se vuelve un poco más compleja, ¿no? La situación a nivel pues particular para con nuestro paciente. Entonces aquí pues tenemos muchas de las situaciones, ¿no? Y pues bien. Esto solamente es un parteaguas, digamos que una parte inicial, pero pues si nos damos cuenta también tenemos consecuencias legales, ¿sale? Por ejemplo,
En este caso de el miembro pélvico, pues el paciente, el usuario está totalmente en todo su derecho de demandar la situación, ya que es una pérdida bastante importante para él, ¿sale? Y luego, pues, si esto aunamos que el paciente ya no tendría que solventar una prótesis, sino solventar dos por los daños que se le ocasionaron, entonces, pues sí es una situación en donde la demanda pues está en todo su derecho de hacerlo, sale por el daño que se le causó. Y más sin en cambio, el usuario también está en todo su derecho de solicitar la compensación de este daño económico por los gastos que tendría que hacer. Aquí podría implicar el daño psicológico que tendría que llevarlo de una forma con un profesional en donde el implicado principal o el causante de esta lesión tendría que estar sometido a pagar ese tratamiento, más aparte los costos de la prótesis y demás. Entonces, esto puede ser una situación en donde el profesional de la salud esté implicado a lo que son las sanciones, tanto económicas como, pues, en ocasiones puede ser incluso hasta de su libertad, que esperamos que pues no nos pase nunca, ¿no? Pero pues no, no estamos exentos de ese tipo de situaciones. Y pues esto tiene un fundamento en la construcción de la protección ante la negligencia médica, ¿sale? La importancia de establecer un marco normativo que proteja a los pacientes. Aquí, pues, digamos que tenemos un protocolo o normas a seguir, todo con la finalidad de garantizar esa seguridad a nuestros pacientes, ¿no? De cumplir cierto tipo de normas o estar dentro de algunos estándares para lo que es la seguridad, ¿sale? Por lo menos en cuanto a nuestro paciente y lo que es la mitigación, ¿sale? De los riesgos y la promoción de la seguridad del paciente. De hecho, en las unidades tenemos, o bueno, más bien contamos, ¿no? Contamos con lo que son unas acciones esenciales que, si no mal recuerdo, antes se llamaban metas internacionales, pero todo esto tuvo un origen con una pequeñita en Estados Unidos, en donde desde el momento que ingresa al nosocomio, pues hay una serie de negligencias o errores en la práctica médica se van acumulando y dijéramos, es como una bola de nieve, ¿no? Si no se para esa bola de nieve, pues se sigue hasta el momento en el cual pues la pequeñita pierde la vida. Esto a raíz de todos los errores médicos, todas las malas prácticas, las negligencias que se cumplieron. Afortunadamente, pues la mamá decidió no implicar a la mejor con una demanda contra el hospital, más sin en cambio sí acordó en el momento que se realizara una protocolización acerca de pasos a seguir para evitar que este tipo de situaciones que ocurrieron con su pequeñita se siguieran presentando, ¿sale? Entonces, sí tenemos ahí unas situaciones muy complejas. Y pues todo esto nos llega a un marco legal en donde tenemos una ley, ¿sale? La Ley General de Salud. Esta fue reformada en abril del 2001, pero estipula que los pacientes en México, por lo menos, tienen 16 derechos orientados a favorecer, mejorar la calidad médica y fomentar el respeto a sus necesidades e intereses. Esto todo con el objetivo de favorecer las necesidades de protección a nuestros pacientes, más que nada en el ámbito de salud, ¿sale? Y pues es una de las razones por las cuales es fundamental proteger a los pacientes, ¿sale? Es nuestro objetivo principal, mejorar la calidad de estos servicios de salud y orientarlos a darles una atención adecuada. También por su parte, pues es un momento, el aumento de los casos de negligencia médica se sigue presentando. No es que se haya disminuido, pero si nos basamos en estas leyes, pues tenemos ahí un margen en el cual nos podemos mantener y debemos de actuar de una forma adecuada. Si no se cumple esto que nos marca la ley, pues va a haber repercusiones.
en la salud y en el bienestar principalmente de los pacientes, ¿sale? Y como ya lo habíamos mencionado, pues existe la desconfianza en los sistemas de salud. Entonces, si nuestra unidad se pretende hacer a la mejor alguna situación con el objetivo de mejorar, pues necesitamos estrategias de protección al paciente, ¿sale? Principalmente educación sobre los derechos del paciente. Debemos de hacer conciencia sobre cuáles son los derechos y cuáles son los procedimientos, ¿sale? Yo recuerdo que en muchas de las ocasiones en la carrera, en la formación técnica, mencionaba nuestra docente, nos decía, si tú te le acercas al paciente, solamente le agarras la mano, lo jalas, le ligas y lo puncionas para ponerle una intravenosa. Créeme que el paciente te va a tener desconfianza. Cada que te le acerques va a tener una pregunta interna en donde va a decir, ¿ahora qué me va a hacer? Entonces, una de las situaciones bastante importantes que se nos olvida es concientizar a nuestros usuarios, informarles sobre qué es lo que se va a hacer, ¿sale? Si tenemos un tipo de procedimiento el cual se va a realizar, es bastante importante consentimiento informado, ¿sale? No solamente decirle al paciente para que psicológicamente se quede tranquilo con el procedimiento que se va a realizar, sino también que él tenga una información clara y detallada, que exista un documento por escrito para que el usuario sepa lo que se le va a realizar, esté autorizando el procedimiento y nosotros tengamos un registro, ¿sale? Para ello, si en este caso, como en el ejemplo de la venoclisis, el paciente tuviese algún tipo de queja, algún reclamo, pues existiría algún tipo de buzón en donde fuese un mecanismo para solicitar a lo mejor, no sé, una llamada de atención o revisar algún tipo de proceso. Esto sería a lo mejor una queja o un reclamo en contra del profesional de la salud, pero pues esto facilitaría un poco los procesos. ¿Por qué? Porque evitaríamos a un tiempo adecuado que esto llegase a ser una negligencia médica. En el mejor de los casos, pues lo podemos delimitar en esa parte. Y todo esto con la finalidad o el fortalecimiento, ¿sale? De la normativa, porque recordemos que tenemos normas las cuales nos hacen estar dentro de las cosas del deber ser, lo bueno que se debe de hacer, cómo se tienen que realizar las cosas, ¿sale? Y pues estas son propuestas para mejorar el actuar. Se tienen que revisar los protocolos de atención médica, establecimientos, lo que son los estándares de calidad. Aquí tenemos muchas normativas, incluso en los hospitales hay un departamento especializado en esto, así se llama, sale departamento de calidad. Algunos sí dicen atención al usuario, la mayoría tienen ese nombre, sale departamento de calidad. Y este departamento pues se encarga muchas de las ocasiones de esos tipos de protocolos, de hacer evaluaciones al personal, de capacitar, todo con el objetivo y la finalidad de que estos estándares se mantengan en ese rango de calidad. Y pues por lo tanto, pues fortalecer o fomentar una cultura de calidad y seguridad, principalmente en la práctica médica. Con todo esto, tenemos situaciones, ¿sale? Más que situaciones, tenemos dependencias en donde podemos hacer algún tipo de informativa o revisión de las situaciones. Por ejemplo, lo que es la CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje. También tenemos lo que es la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Código Penal Federal, ¿sale? Este es un conjunto de normas jurídicas, las cuales en México regulan los delitos federales. Entonces, aquí tenemos unas dependencias bastante importantes. Creo yo que son las más comunes en cuanto exista algún tipo de negligencia médica, ¿sale? Revisemos cada una de ellas. Empecemos por lo que es la CONAMED. Aquí en lo que es la CONAMED, que quedamos que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues es una institución pública y gubernamental. Esta ofrece mecanismos alternativos de solución, principalmente entre las controversias de los usuarios y servidores médicos.
Esta CONAMED pues cuenta con una autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos y emitir su opinión, ¿sale? De acuerdo a los lineamientos. Entonces, esta CONAMED, pues es un organismo público en donde primero y principalmente, pues se presenta una queja, ¿no? Una inconformidad acerca de, ya sea del trato del usuario, de la atención que se le dio o de los procedimientos que se creen inadecuados, en donde esta comisión pues se encarga de hacer una revisión profunda, en donde se determina pues si tuvo la culpa, bueno, de determinar quién fue responsable, si no fue responsable, en donde pues igual sirve como mediador, en donde las dos partes pueden ofrecer algún tipo de mediación en donde se llega a un acuerdo. Si están las dos partes, pues se determina. En dado caso de que no sea así, puede pasar a otro tipo de instancias. También tenemos a lo mejor la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta comisión es de las más comunes o más escuchadas, por llamarlo de alguna manera, ¿sale? En donde pues se encarga más que nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos, ¿sale? Aquí esperemos que no pase, pero principalmente a lo que es la vida. También se encarga de la protección a la salud por negligencia médica, por omisión o la integridad y seguridad personal y la dignidad humana, ¿sale? En el agravio de la mujer indígena, náhuatl, personas mayores, así como el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y la verdad. En este caso es muy común, yo les tengo un ejemplo en donde nuestra unidad es un hospital general. Es un hospital general en donde tenemos diferente tipo de población. Esta población pues tenemos de todo, ¿sale? Desde población que vive en zonas residenciales hasta población que vive en las localidades. Tenemos mucha población que es hablante del en idioma náhuatl, en donde muchas de las ocasiones pues se les discrimina por la forma de vestir, en cómo llegan. Entonces, no debería, pero existe, ¿sale? Existe y no digo que por parte de la unidad, sino por el cúmulo de población. En ocasiones estamos atendiendo, no sé, a una paciente que viene con algún tipo de malestar de una zona residencial y en ese momento llega una paciente con otro tipo de sintomatología, a lo mejor, no sé, probables signos de un infarto en donde es prioritario, se pasa y la usuaria que vive en la zona residencial comienza a hacer comentarios despectivos, ¿no? Donde dice que es por cómo viene vestida o le dan prioridad a ese tipo de personas y a nosotros no. Y puede ser también al revés, ¿no? En donde a lo mejor la persona con la que vive en la zona residencial no debería, pero llegan exigiendo algún tipo de situaciones en donde nosotros no los podemos apoyar porque tenemos un tipo de protocolo, ¿no? En donde está, por ejemplo, el triage. Este triage pues nos permite identificar o saber prioritariamente qué paciente va antes o qué paciente va después. No es conforme vayan llegando, porque no es lo mismo un paciente que acaba de ser atropellado en vía pública con exposición de, no sé, fémur o de masa cefálica a el tipo de tengo un dolor en el abdomen. Entonces, a pesar de que son situaciones diferentes, sí tenemos tipo de discriminación. Entonces, es aquí donde entra nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es bastante importante y nos es de mucha gran ayuda. Entonces, este tipo de instancias son un apoyo bastante muy bueno, en donde nosotros, para evitar que lleguen a ese tipo de instancias o quejas para la instancia, pues debemos de tener un buen actuar. En dado caso de que nos salgamos de ese buen actuar, pues tenemos un código penal federal, ¿sale? En donde principalmente entre los artículos 228 al 230 de este código
pues se implementa lo que son sanciones penales para los profesionales de la salud que por negligencia o que causen alguna lesión o Dios no lo quiera la muerte del paciente, pues las penas pueden variar desde los 3 meses hasta 2 años de prisión. También depende mucho de la gravedad del asunto, ¿no? De la situación. Aquí se pueden a lo mejor extender un poquito más. ¿Tiene repercusiones? Claro que las tiene. Podría ser a lo mejor la invalidación de la práctica médica. Esa es una de las situaciones más eh, detallosas, por llamarlo de alguna manera. No tendríamos por qué llegar si seguimos lo que es nuestra normativa. Nosotros como instancia federal tenemos normas oficiales, ¿sale? En este caso, pues las normas oficiales mexicanas, pues son las que regulan las técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias. Estas normas son obligatorias. Un ejemplo, la que llevamos sin miedo a equivocarme en todas las unidades médicas, pues es la norma oficial 004, esta del expediente clínico, en donde nos dice cómo se tiene que armar el expediente clínico, lo que se tiene que colocar, todo el conjunto de prácticas médicas van registradas en este documento. En dado caso de que existiera alguna situación médico-legal, este documento es un documento médico legal en donde podemos hacer una revisión y revisar lo que se plasmó en ese momento o lo que se le dio a conocer. Para evitar también este tipo de situaciones, pues tenemos una documentación médica adecuada, ¿sale? La buena relación médico-paciente en donde se le tiene que explicar de forma adecuada. Nosotros como profesionales de la salud tenemos una formación continua, una derivación adecuada en donde nos especializamos probablemente en alguna rama, el actuar conforme a las evidencias. Aquí también nos habla acerca de, por ejemplo, las guías de práctica clínica, en donde se fundamentan, nos dan puntos de recomendación de buena práctica, las evidencias, todo eso está también documentado. El control institucional, en donde podemos hacer observancia de lo que son las situaciones, principalmente nuestros protocolos de actuar, ¿sale? Y lo que hablábamos, ¿sale? El procedimiento que se va a realizar debe de tener un consentimiento informado, tanto por escrito como verbalmente con el paciente. Y tenemos unas acciones esenciales para la seguridad del paciente. Esto es lo que ha tenido mucho auge últimamente, lo que son las acciones esenciales, principalmente lo que tenemos o contamos con 8 acciones, ¿sale? Las vamos a mencionar poco a poco, que es una, la identificación del paciente. Puede ocurrir que nos equivoquemos y tengamos dos pacientes con el nombre similar, pero podemos identificarlo con la fecha de nacimiento y todos sus datos personales. Otra, lo que es la comunicación efectiva. Si nosotros no tenemos una buena comunicación entre el equipo de salud, no vamos a tener ese objetivo claro, ¿sale? Y todo va englobado, todo va de la mano. Un ejemplo es tener seguridad en lo que son los procedimientos de medicación. Si el médico me da una indicación de forma verbal, ya tengo la comunicación efectiva, ¿sale? Donde yo tengo que escuchar, escribir, repetir, afirmar, ¿sale? En donde ya tengo la identificación para qué paciente es. Entonces, todos estos van de la mano. Nos hacen una seguridad, la seguridad de los procedimientos de medicación. Ya tenemos, son 15 o 20 correctos, en donde no tiene que haber algún tipo de falla, ¿sale? Si los llevamos a cabo, debemos de tener este tipo de seguridad. Y lo que son los procedimientos. Aquí en la seguridad de los procedimientos hay diferentes estrategias. Sale lo que es el catéter venoso central, la sonda Foley, la intubación de nuestro paciente. El número 5 que sería la reducción de infecciones asociadas en la atención a salud, el lavado de manos, esto principalmente en lo que son las heridas. Si nos lavamos las manos, nos colocamos guantes, las revisamos. Y esto lo hacemos no con todos, sino principalmente con cada uno de ellos. Es diferente que lo hagamos el mismo procedimiento con todos a que hagamos un procedimiento por cada uno de ellos. Y lo que son las reducciones.
de riesgo de daño de pacientes causado por caídas, el análisis de registro de eventos centinela, cuasi fallas, todo esto nos hace una cultura en seguridad del paciente. Y pues un panorama amplio, claro, consciente sobre el diario actuar del profesional nos puede llevar a disfrutar de nuestro desempeño diario, ¿sale? Entonces, si lo hacemos con todo este tipo de conocimiento previo, podemos tener un mejor actuar dentro de nuestra vida profesional. Espero que hayan tenido una charla amena, que haya resuelto algunas de sus dudas y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Su servidor, Edgar Islas.